vamos ya con este vídeo para preparar el primer parcial de la asignatura, este primer parcial de Estadística 1. Entonces, en los vídeos anteriores yo os estuve explicando toda la teoría del tema 1 y del tema 2, de la parte de análisis de datos, la parte de probabilidad. Y en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser, primero, vamos a hacer un repaso muy rápido de toda la teoría que os va a entrar en el primer parcial, que son estos dos primeros temas, y luego vamos a resolver unos cuantos modelos de examen. Haremos dos exámenes del dossier, yo creo que nos dará tiempo a hacer 2 exámenes completos, y luego tenéis las soluciones de los otros 2, ¿vale? Así que en total tendréis para este primer parcial 4 exámenes parciales con las soluciones, 2 en vídeo y 2 resueltos en el mismo dossier. Sí, así que con eso veréis que es más que suficiente para que os vaya muy bien. De hecho, el primer parcial no es especialmente difícil, ¿sí? Es bastante fácil. Después, el segundo parcial sí que se complica un poco más la cosa, ¿vale? Pero para este primer parcial realmente no es muy difícil y sabiendo 4 cosas veréis que os va a ir bien. Entonces, os he hecho un esquema en la pizarra con las cosas más importantes que vimos en los primeros vídeos, ¿no? Eso es lo que realmente tenéis que saber de cara al examen. Con que sepáis esto y entendáis esto que os he puesto en la pizarra, veréis que lo vamos a poder contestar todo de los exámenes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el primer tema, análisis de datos, ¿no? Donde trabajamos con estadística descriptiva y vimos cómo de una base de datos podíamos sacar diferentes indicadores para resumir esos datos, ¿no? Entonces, lo primero que podíamos hacer con una base de datos era poner los datos en una tabla de frecuencias, ¿no? La tabulación, ¿sí? Donde poníamos los valores de la variable, las veces que se repetía, que era la frecuencia absoluta, la proporción de veces que aparecía cada valor, que era la frecuencia relativa, ¿no? Y luego si los datos estaban eran continuos, pues podíamos trabajar por intervalos, como vimos, entonces podíamos sacar la amplitud, la marca de clase, la altura del intervalo. Bueno, lo primero que podemos hacer es eso, pasar los datos en una tabla. No os van a pedir hacer las cosas a mano, sino que el examen ya veréis que son muchos pantallazos de R, así que tendréis los pantallazos de R y con los pantallazos de R los vais a tener que saber interpretar, ¿sí? Bien, lo mismo os digo con los gráficos, no hace falta que lo sepáis hacer, sino que los sepáis interpretar, ¿sí? Entonces, de gráficos principales que hemos visto, tenemos el diagrama de sectores, donde representábamos las frecuencias relativas, ¿no? La proporción de cada una de las categorías, ¿no? De una forma visual, como si fuera un pastel, ¿no? Partido en las diferentes partes. Luego diagrama de barras, ¿no? Donde teníamos cada una de las categorías y la altura de la barra era la frecuencia absoluta, ¿no? Estos eran gráficos especialmente útiles para variables cualitativas, ¿no? Cualitativas nominales, ¿no? En el diagrama de sectores, y cualitativas nominales también variables cuantitativas discretas, ¿no? Bueno, cualitativas nominales o ordinales también, esto puede tener orden, ¿vale? Y también con números, podría ser esto 0, 1, 2, como dijimos, ¿no? Así que el diagrama de barras es útil para casi todas las variables, menos para las cuantitativas con muchos números o continuas, ¿no? Y luego vimos el boxplot también, ¿no? Diagrama de la caja o boxplot, donde decíamos que teníamos básicamente 5 valores en un boxplot, el mínimo, que era el punto de abajo, el máximo, y luego los 3 cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Sí? La mediana era el valor que estaba en medio. Acordaros que en el boxplot no aparece la media, ¿sí? Sino que aparece la mediana de la distribución, el valor que nos dejaba la mitad por debajo y la mitad por encima. Y luego teníamos el histograma, donde teníamos los datos cuantitativos continuos agrupados por intervalos, ¿no? Por ejemplo, asistencia a clase, entre 0 y 10 clases, entre 10 y 20 clases, entre 20 y 30 clases. Bueno, pues a partir de aquí, si lo agrupamos por intervalos, vamos a trabajar con un histograma y las barras nos van en el espacio que va del límite inferior al límite superior, ¿no? Por tanto, diagrama de sectores, de barras, y luego para cuantitativas, boxplot y histograma. Histograma es especial para trabajar con variables cuantitativas que hemos agrupado por intervalos, ¿no? Sea porque tienen muchos valores o sea porque es una variable cuantitativa continua. Luego vimos diferentes medidas de posición, ¿no? De posición central, como podía ser la media aritmética, ¿no? Aquí os he puesto la fórmula porque esto sí que es algo que podría saliros que hicierais un cálculo de alguna media, ¿sí? El resto no, el resto va a ser solo que os lo van a dar y lo tenéis que saber interpretar, ¿vale? Pero la media es la suma de todos los valores entre el total, ¿no? Es el promedio, la mediana aritmética, la media, ¿sí? ¿Qué nos dice el punto central? Es una media de posición central, ¿sí? A veces se habla de posición central o de tendencia central. La media es la medida de elección para localizar el centro. El problema que tenía era sobre todo que le afectaban mucho los valores extremos, ¿no? Así que si tenemos un extremo, la media nos quedaba muy distorsionada, como vimos, ¿no? Así que no sirve para valores extremos
o para escalas que no sean numéricas, ¿no? Solo sirve para variables numéricas y que no tengan valores muy extremos o distribuciones muy asimétricas. Cuando teníamos problemas con la media, entonces lo ideal era trabajar con la mediana, ¿no? La mediana era el valor que nos dividía en dos partes iguales, ¿no? Teníamos la mitad inferior, el 50% inferior está debajo de la mediana, la mitad superior. ¿Sí? Mediana es el valor que nos divide en dos partes iguales, el valor que si ordenamos todos los números nos quedaría justo en el medio, ¿no? Y luego vimos otras medidas de posición como los cuartiles o los percentiles. Los cuartiles nos dividían en 4 partes del 25%, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El cuartil 1 es el valor que deja el 25% por debajo, el 75% por encima. Cuartil 2, el 50 y el 50. Cuartil 3, el 75% por debajo, el 25% por encima, ¿no? Como explicamos, de hecho, el cuartil 2 es equivalente siempre a la mediana. Y luego teníamos los percentiles, que eran los indicadores que nos dividían en 100 partes iguales, ¿no? El percentil 1 es el valor que deja un 1% por debajo, un 99% por encima. Percentil 2, el que deja 2%, 98%, etcétera, ¿no? Bien, luego vimos medidas de dispersión, que eran medidas para ver si los datos estaban muy alejados del centro o si estaban muy juntos, ¿no? De medidas de dispersión vimos la varianza, ¿sí? Aquí os pongo la fórmula y la varianza nos la podrían preguntar. La varianza calculada muestralmente la trabajamos de esta manera, es la suma de la diferencia de cada valor a la media al cuadrado y dividido entre n-1, como vimos, ¿no? Es una media que está al cuadrado, que no era directamente interpretable, por tanto la varianza no la interpretaremos directamente. Si le hacemos la raíz a la varianza, sí que tenemos la desviación típica, ¿sí? Que nos diría algo así como la distancia de los valores a la media de media, explicamos, ¿no? Pero tampoco era algo directamente interpretable. La mejor medida para interpretar dispersión era el coeficiente de variación, porque la dividíamos la desviación típica entre la media y por tanto tenemos una relación entre desviación típica y media, ¿sí? Se puede interpretar más o menos entre 0 y 1 o entre 0 y 100 si lo tenemos en porcentaje, ¿sí? De forma que valores muy bajos nos indican poca dispersión, valores muy altos nos indican mucha dispersión. No va exactamente de 0 a 1, pero bueno, para hacernos una idea, más o menos lo podemos interpretar así, ¿vale? De hecho, podría tener valores negativos o más de 1, ¿vale? Pero bueno, sobre todo nos va a servir para comparar. Si nos dicen, ¿qué variable es más dispersa? Pues siempre nos tenemos que fijar en el coeficiente de variación, ¿no? Porque las variables están en unidades diferentes y por tanto yo no puedo coger las desviaciones típicas para compararlas, sino que tenemos que coger el coeficiente de variación, ¿sí? Coeficiente de variación es la mejor medida para poder valorar la dispersión en general, ¿vale? Porque ya no tiene unidad, es una relación. Y para comparar, sobre todo para comparar, si os dicen ¿cuál es más dispersa? ¿Esta variable o esta otra? Ojo, no cojamos desviación típica, cogemos el coeficiente de variación como trabajamos en los vídeos, ¿sí? Bien, luego teníamos el rango era la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y luego el rango intercuartílico, que es la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1, ¿no? Son medidas muy sencillas que nos hablan también de la dispersión, de cómo se alejan los valores entre ellos o respecto al centro, ¿no? También vimos medidas de forma. Vimos la asimetría, si la distribución tiene mucha concentración en los valores inferiores y mucha dispersión en los altos, era una asimetría positiva. Si tiene una dispersión equilibrada a los dos lados, entonces decíamos que era una distribución simétrica. Y si tengo una distribución que tiene muchos valores en los valores superiores y está muy dispersa en los valores inferiores, era una simetría negativa, ¿vale? Positiva, negativa y cero. De hecho, si nos dan un coeficiente de asimetría, lo interpretamos así. Positivo es asimetría positiva o hacia la derecha, y negativa es una asimetría negativa o hacia la izquierda, ¿sí? Y cero es que es simétrica. Luego vimos la kurtosis. La kurtosis nos hablaba de el grado de apuntamiento central de la distribución. En una distribución que es simétrica, esto solo se miraba si la distribución era simétrica. Si tengo mucha concentración en el centro, es una distribución leptocúrtica. Si tengo mucha dispersión, era platicúrtica. Y si tengo una dispersión promedio en el centro, ¿no? Si está equilibrada, la referencia es la normalidad, ¿vale? Si tengo una concentración en el centro como la de una distribución normal, es mesocúrtica. Por tanto, mesocúrtica si es equivalente a una normal, leptocúrtica si es más de una normal y platicúrtica si es menos de una distribución normal, ¿no? Menos concentración en el centro. De hecho, normalmente pues, hay diferentes indicadores de kurtosis. Si tengo, normalmente es 0 es que es mesocúrtica, si era positiva es que era leptocúrtica, si era negativa es que era platicúrtica, ¿vale? Por tanto, podemos poner aquí esto que sería el positivo, esto es el 0 y esto sería el negativo, ¿no? Que nos lo he puesto aquí.
Bien, y luego de estadística descriptiva o de análisis de datos, hasta aquí hemos trabajado con estadística univariante, es decir, de una sola variable, pero podríamos hablar de dos variables a la vez, estadística bivariante, ¿no? Sí, hasta aquí yo solo estoy describiendo una variable, ahora pasaríamos a describir dos variables a la vez. Si quiero describir dos variables a la vez, lo podríamos hacer mediante una tabla de doble entrada, ¿no? Donde decíamos que poníamos los valores de la variable x aquí, los valores de la variable y aquí, ¿sí? Y contábamos en cada casilla las veces que aparecía cada combinación, ¿no? De x1 con y1, de x1 con y2, ¿no? Como explicamos en el vídeo, ¿sí? Eso es una tabla de doble entrada, ¿sí? Tabla de contingencia o tabla de doble entrada, donde tenemos, pues, eso. Y vimos que podíamos hablar de una tabla de doble entrada con frecuencias absolutas, también lo podíamos hacer con frecuencias relativas, también con frecuencias condicionadas, ¿no? O con frecuencias marginales. Bueno, todo eso lo vimos en el vídeo en el que trabajábamos con las dos variables a la vez, ¿no? Y luego si trabajamos con dos variables cuantitativas, esto sirve para cuantis o cualitativas, da igual, ¿no? Si tengo, sea como sea las variables, si pongo los valores de una variable en un eje y los valores en el otro, pues tenemos la tabla. Pero si tengo dos cuantitativas, es decir, dos variables que son números, lo que podíamos hacer adicionalmente a esto era todo este estudio adicional, ¿no? Donde vimos en primer lugar que podíamos hacer un gráfico que era el diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión yo represento los valores de x en la horizontal y los valores de y en la vertical y voy haciendo puntos, donde cada punto era cada una de las observaciones, ¿no? Cada punto es cada una de las observaciones. Y con la nube de puntos que me queda, podíamos ver cómo era la relación entre las variables, ¿no? Si la nube es para arriba, es una relación de tipo directa o positiva. Si la nube va para abajo, es una relación inversa o negativa. Y si la nube no tenía tendencia, decíamos que entonces no había ninguna relación. Bien, luego vimos la correlación de Pearson. La correlación de Pearson era una medida que nos decía la asociación lineal entre las dos variables, ¿vale? Ojo que solo detectaba relaciones lineales entre las variables que tienen que ser cuantitativas, ¿no? Es covarianza entre el producto de las desviaciones típicas, bueno, es un cálculo. La covarianza es algo un poco complicado de calcular, no os lo van a pedir en el examen porque os van a salir pantallazos. Y la correlación de Pearson va a ser un valor que va de +1 a -1, donde +1 es la máxima relación positiva y el -1 es la máxima relación negativa, ¿no? Y el 0 es la ausencia de relación. Así que, como indicador numérico de la relación, tenemos la correlación de Pearson, ¿vale? De +1 a -1, ¿sí? La covarianza también nos indicaba, como vimos, la relación, pero dependía de las unidades de medida tanto de x como de y, ¿vale? Por tanto, la covarianza cambiaría con cambios de unidades, ¿no? Y puede ser un valor muy grande o muy pequeño, así que la covarianza es algo un poco más confuso, ¿sí? Y por eso la mejor medida para estudiar la relación es la correlación de Pearson, porque va de +1 a -1, nos dice si la relación es directa, es decir, más de una cosa más de la otra, o inversa, es decir, más de una cosa menos de la otra, y nos dice la intensidad, si se acerca al +1 o al -1 es muy intensa, si se acerca al 0 es poco intensa. Y por último teníamos la R cuadrado, o el coeficiente de determinación, o coeficiente de bondad del ajuste. La R cuadrado venía de coger la correlación de Pearson y elevarla al cuadrado. Eso nos da un valor entre 0 y 1, donde nos está diciendo qué proporción de una variable está quedando explicada por la otra, ¿vale? Así que es útil a nivel de interpretar la intensidad de la relación, ¿vale? Perdemos el signo porque está elevado al cuadrado, pero nos va a decir qué proporción de una cosa viene explicada por la otra. Por ejemplo, yo quiero explicar, como decíamos, la nota del examen y en función de las horas que estudiamos, X, ¿no? Pues si me sale una correlación de Pearson de 0,9, pues quiere decir que es una relación directa, positiva, y bastante fuerte, ¿no? 0,9 se acerca al +1, es decir, es una relación fuerte, positiva. Cuanto más estudio, más notas saco, ¿sí? Bien, si yo 0,9 lo elevo al cuadrado, tengo su R cuadrado, es decir, 0,9 al cuadrado, 0,81. ¿Qué nos estaría diciendo ese 0,81? Pues que el 81% de la variabilidad de la nota la podríamos explicar mediante las horas que estudiamos. Nos dice la proporción de varianza explicada, o si lo multiplico por 100, el porcentaje de varianza explicada, ¿no? Por tanto, el porcentaje de varianza de una variable que viene explicada por la otra. Por tanto, 0,81 de R cuadrado nos dice que el 81% de la varianza de la Y viene explicada por la X. En nuestro caso, el 81% de las notas, o de la variación de las notas, vendría explicada por las horas que estudiamos.
¿sí? Y es una medida, por tanto, de intensidad de la asociación entre las variables. Bueno, ese era todo el primer bloque en el que trabajamos con los datos de forma individual, es decir, con una variable sola o con dos variables a la vez, ¿no? Y luego empezamos en el tema 2 ya con la parte de probabilidad, ¿no? En la parte de probabilidad tenéis este tema 2 introductorio, luego el tema 3 y 4 son también de probabilidad, pero bueno, esto es un poco solo introducción y luego haremos cosas un poco más complejas de probabilidad, ¿no? Entonces vimos conceptos básicos de probabilidad, por ejemplo, ¿qué era un suceso aleatorio? Un suceso aleatorio es algo que no podemos predecir qué resultado nos va a dar, ¿vale? Suceso aleatorio, no sé qué resultado nos va a dar, no puedo predecir qué ocurrirá. Por ejemplo, tiro un dado y eso es un suceso aleatorio lo que saldrá, porque yo no puedo predecir si saldrá un 1, un 6, un 5, depende del azar, ¿no? Por tanto, cuando tengo un suceso que su resultado depende del azar, entonces es un suceso aleatorio. Como yo no sé qué va a pasar, lo que sí puedo hacer es trabajar con probabilidades para saber si tengo muchos números de que aquello pase o pocos números, ¿no? Y por eso en este tema pues hablamos de sucesos aleatorios de los cuales les obtendremos sus probabilidades. Hablamos también de los conceptos, por ejemplo el espacio muestral, ¿no? Que se representaba con esta letra omega, ¿sí? Espacio muestral, por ejemplo al tirar un dado pues sería que salga un 1 o que salga un 2 o un 3 o un 4, un 5, un 6, ¿no? Cada uno de esos sucesos le llamamos sucesos elementales, ¿no? Los sucesos dentro del espacio muestral, ¿no? También hablamos de las diferentes operaciones, de las operaciones con los sucesos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la unión de dos sucesos quiere decir que ocurra una cosa o la otra, ¿no? Que pase A o que pase B, ¿no? Decíamos, imaginaos que A es aprobar el examen y B es ser de economía, ¿sí? Pues la A unión B nos estaría diciendo cuál es la probabilidad de que yo coja un alumno al azar y sea o aprobado o haya aprobado o sea de economía, una de las dos cosas, o una cosa o la otra, ¿vale? Por tanto, este símbolo, esta U alargada, nos dice o, quiere decir que pasa una cosa o la otra. No es un excluyente, es decir, es un o y realmente, porque podríamos ser de economía y aprobar, ¿no? Por tanto, quiere decir que seamos o de esto o de las dos cosas, que seamos de alguna de las dos cosas, ¿no? Venga, unión. Intersección, quería decir que pasara una cosa y la otra, ¿no? Os he puesto aquí, es una y, ¿no? Quiere decir que pase A y a la vez B, es decir, sería la probabilidad de que yo coja a una persona al azar y sea a la vez de los de economía y aprobados, ¿sí? Las dos cosas a la vez, eso es la intersección. Y el complementario es que no pase ese suceso. Sería, por ejemplo, decir, pues que no haya aprobado el examen, ¿vale? Pues la probabilidad de, cuando hablamos de no aprobar, pues sería con el simbolito este de la raya arriba o la C pequeñita, depende del grupo, a veces tenéis pequeñas diferencias, ¿vale? Pero en general lo hacéis con estas dos nomenclaturas. Bien, luego hablamos entonces del concepto de probabilidad, ¿no? Una vez hemos definido qué es un suceso aleatorio, ¿no? Del cual le podemos obtener su espacio muestral, los posibles resultados, ¿no? Y podemos hacer operaciones con los sucesos. Lo que nos interesa es saber si es fácil que pase aquello o que no pase, y eso lo vemos con la probabilidad, ¿no? La probabilidad es un valor que va entre 0 y 1, y que 0 es que es algo imposible y 1 es que es algo seguro, ¿sí? Y por tanto nos da una graduación entre el 0 y el 1 que nos dice si tenemos muchos números de que pase aquello o de que no pase, ¿no? Si tenemos muchos números de aprobar el examen o no, si tengo una probabilidad de aprobar de 0,9, pues ¿no? Es muy fácil que aprobemos, si tengo una probabilidad de 0,1 es muy difícil aprobar, ¿no? Bueno, entendéis perfectamente, ¿no? Una probabilidad. Bien, y vimos que habían dos metodologías para obtener las probabilidades. El método clásico, que sería dividir casos favorables entre los casos posibles, y la teoría frecuencialista, que es cuando no tenemos esos casos favorables y posibles para hacer el cálculo. Una probabilidad se puede obtener siempre también a partir de una muestra. Si yo cojo una muestra, la frecuencia relativa obtenida la podemos aproximar a la probabilidad, ¿no? Es decir, yo cojo 10 alumnos al azar y de los 10 aprueban 7, pues 7 de los 10 aprueban, pues la probabilidad de aprobar sería aproximadamente 0,7, ¿sí? Un 70%, ¿vale? Yo no tengo todos los alumnos, no sé cuántos han aprobado exactamente, pero con mi muestra puedo aproximar la probabilidad. Esa sería una teoría frecuencialista, ¿no? Bien, en probabilidad, sobre todo lo que os van a preguntar es, os van a pedir que hagáis cálculos, os van a dar un enunciado y con el enunciado vais a tener que aplicar estas fórmulas. Por ejemplo, la probabilidad
de que no ocurra un suceso A? Pues siempre es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. O nos pueden pedir por la probabilidad de una unión, probabilidad de que pase A o B, ¿no? Eso siempre era la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo, menos la intersección de las dos cosas, ¿no? También hablamos de la probabilidad de una diferencia, que pase A sin que pase B, ¿no? O lo que es lo mismo, que pase A y a la vez no B, ¿sí? Es lo mismo. Y eso se resolvía siempre como la probabilidad de lo primero menos la intersección de las dos cosas, ¿sí? Y luego vimos también que había una norma que a veces nos servía para salir de situaciones en las que no podíamos hacer bien el cálculo, que eran las leyes de Morgan que se llaman, que es, por ejemplo, si tengo no A intersección no B, y esto no lo puedo obtener fácilmente, yo siempre puedo hacer algo. Puedo negarlo todo, negamos todo, y entonces le cambiamos el signo a todo lo que está dentro. Es decir, en lugar de no A pasa a ser sí A, en lugar de intersección pasa a ser unión, y en lugar de no B pasa a ser sí B. ¿Vale? Así que si yo le hago una negación de todo, le puedo cambiar el signo a los tres elementos, ¿no? No A pasa a ser sí A, intersección pasa a ser unión, o si fuera unión pasaría a ser intersección, y no B pasaría a ser sí B. Entonces, como está todo negado, puedo hacer la ley del complementario, que sería 1 menos esa probabilidad, ¿sí? Así fijaros que esta probabilidad, que puede ser difícil de obtener, la podemos calcular directamente con 1 menos la unión, ¿sí? Aquí esto se me ha colado aquí, vamos a ponerlo aquí mejor. Vale, después vimos probabilidades condicionadas, ¿no? Una probabilidad condicionada es cuando me pregunto por la probabilidad de un suceso si sabemos que ha pasado otro, ¿no? Esto era un sí condicional, que pase A si yo sé que ha pasado B. Y siempre era intersección dividido entre probabilidad de la condición, ¿sí? Intersección entre condición nos da una probabilidad condicionada. Por ejemplo, en este caso sería probabilidad de aprobar si somos de los de economía, ¿sí? Probabilidad de aprobar si somos de economía. No de aprobar en general, sino de aprobar solo de los que estudian economía, ¿sí? Es una probabilidad bajo una condición. La condición es siempre lo de abajo, ¿sí? Y siempre es intersección entre condición. Luego hablamos también de el concepto de independencia estadística, es decir, que dos sucesos sean independientes. Que sean independientes quiere decir que no tengan nada que ver una cosa con la otra, ¿no? A lo mejor el hecho de estudiar economía o ADE o lo que sea no tiene ninguna relación con el hecho de aprobar el examen, ¿sí? Si la probabilidad de aprobar el examen para los de economía, en este ejemplo, es la misma que la de aprobar el examen en general, entonces quiere decir que ser de economía o no influye en aprobar, porque es la misma probabilidad que tiene todo el mundo, ¿sí? Y en ese caso podemos decir, por tanto, que son dos cosas independientes. Aprobar y ser de economía serían dos cosas independientes. Por tanto, una condicionada que es igual a la probabilidad sin la propia condición, nos está diciendo que los dos sucesos son independientes, ¿vale? Ojo que esta igualdad no la podemos aplicar directamente, ¿eh? Sí, esto hay que comprobarlo. Si esto es así, si se cumple, ¿no? Si se cumple, entonces decimos que son dos sucesos independientes, ¿no? Y aquí lo mismo, si decíamos que si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples, que en el vídeo ya desarrollamos de dónde venía esto, si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples, eso quiere decir que son dos sucesos independientes. O lo que es lo mismo, si el enunciado nos dicen que son dos cosas independientes, entonces yo la intersección la puedo obtener directamente multiplicando las dos probabilidades simples, ¿vale? Esto no se cumple siempre, ¿eh? Esto se cumple solo si son dos cosas independientes, ¿vale? Por tanto, no son fórmulas que podamos utilizar siempre. Estas dos solo las podemos utilizar si son dos cosas independientes. O las vamos a utilizar para comprobar que son dos cosas independientes, ¿sí? Venga, y luego vimos dos teoremas. Vimos el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Teorema de probabilidad total, ¿qué nos decía? Nos decía que yo podía obtener una probabilidad simple a partir de las probabilidades condicionadas. Por ejemplo, yo tengo la probabilidad de un determinado suceso, ¿vale? Tengo la probabilidad de un determinado suceso condicionado a otra, ¿no? Por ejemplo, tengo la probabilidad, vamos a decir que B ahora es probabilidad de aprobar, ¿vale? Para que sea un poco más sencillo, ¿vale? Quiero saber la probabilidad de aprobar, que es el suceso B, por ejemplo, ¿no? Y tengo la probabilidad de aprobar si soy de ADE, que sería ser de A1.
Y tengo la probabilidad de aprobar si soy de A2, que sería ser de economía. Y tengo la probabilidad de aprobar si soy de contabilidad y finanzas. Tengo la probabilidad de aprobar si soy de ADE y derecho, ¿no? Pues yo puedo calcular la probabilidad general de aprobar a partir de la probabilidad de aprobar de las diferentes partes que me forman la población, ponderadas por el peso que tiene esa parte, ¿sí? Es decir, multiplicada por su probabilidad, ¿no? Por tanto, yo podría obtener la probabilidad de aprobar en general la asignatura de Estadística 1 si tengo la probabilidad de aprobar para los de ADE por la probabilidad de ser de ADE, más la probabilidad de aprobar de los de Economía por la probabilidad de ser de Economía, más la probabilidad de aprobar de los de ADE y Derecho por la probabilidad de ser de ADE y Derecho, más, ¿no? Esto es una suma que puede ser muy larga o puede ser solo de dos cosas, ¿no? ¿Sí? Esto tendremos una suma de tantos elementos como partes tengamos que se divide la población, ¿no? Bueno, ese es el teorema de probabilidad total. Cuando nos piden una probabilidad simple, pero yo tenga la probabilidad de eso bajo diferentes condiciones, ¿sí? Y luego, por último, teníamos el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema que nos sirve para resolver condicionadas, pero cuando las tenemos del revés. Es decir, si tengo la probabilidad de A condicionada a B, pero yo tengo el enunciado probabilidad de B condicionada a A, ¿no? Si yo tengo una probabilidad condicionada del revés de la que quiero, tengo que aplicar Bayes. ¿Y Bayes qué me dice? Pues que para conseguir una probabilidad condicionada A condicionada a B, lo único que deberíamos hacer es hacer la condicionada del revés, B condicionada a, por la propia condición entre la probabilidad de la condición general, ¿sí? Por tanto, Bayes nos dice que la probabilidad de una condicionada es la condicionada contraria por condición entre condición general. Esa condición general muchas veces nos las piden en el examen, que hay que obtenerla a partir del teorema de probabilidad total porque no la tengo, sino que tengo la de las diferentes partes, ¿vale? Así que muchas veces, en muchos ejercicios que tenéis, el teorema de Bayes hay que aplicarlo con una fórmula que parece mucho más larga porque le estamos aplicando el teorema de probabilidad total debajo. Pero el teorema de Bayes es solo esto, es muy sencillo el teorema de Bayes, solo es esto, ¿sí? Pero en el denominador, pues a veces si esto no lo tengo, pues se pone toda la fórmula del teorema de probabilidad total. Así que son dos teoremas que se combinan muchas veces, ¿vale? Muchas veces van a pedir hacer una probabilidad con teorema de probabilidad total y luego hacer Bayes, y la teoría de probabilidad total la hemos tenido que aplicar en el denominador, ¿sí? Pero Bayes es sencillamente esta expresión, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces le aplicamos el teorema de probabilidad total y por eso muchas veces veis la fórmula como mucho más larga y a la gente a veces le asusta un poquito, ¿sí? Venga, pues este es el esquema de todo lo que necesitáis saber para este examen parcial, así que vamos a empezar a hacer exámenes, ¿sí? Yo lo voy a dejar en la pizarra y veréis que los ejercicios tampoco son muy largos, así que los vamos a hacer en esta parte inferior. ¿Vale? Me marco aquí una diferencia y utilizaremos esta parte para poder resolver los cálculos. A ver, pues venga, vamos a empezar. Os voy compartiendo pantalla y vamos resolviendo los exámenes. A ver. Venga, vamos a empezar con este examen, que es el examen de 2024, ¿vale? Es el último examen que tenemos aquí en el dossier. Venga, así que vamos a empezar con este examen y así los vais viendo cómo son. Intentaremos hacer este de 2024 y el de 2023 también. Venga, nos dice un estudio sobre el impacto de la sequía del Priorat va recollir dades de 274 parcel·les de conreu de raïm. ¿Vale? Les variables considerades van ser tipus, pluviositat mensual, subsol y collita. ¿Vale? Tenemos estas variables sobre un estudio sobre la sequía en el conreu de raïm, ¿no? Vale, entonces tenemos tipus, sería tipus de raïm, si és tempranillo, garnatxa o altres, ¿no? Pluviositat mensual del subsol. Vale, tenemos aquí quantitat en litres de pluja recollida de mitjana per mes a l'últim any, que pot ser pluviositat mensual és la quantitat en litres, vale? És un número, una variable quantitativa, i subsol, que seria 0 pissarra i 1 argila. Vale? És una variable qualitativa. I finalment collita, que és quantitat en tones de l'última collita.
¿vale? Así que tenemos 4 variables de estudio. Una es una variable cualitativa nominal, ¿no? Pluviosidad es una variable cuantitativa, número de litros que han caído. Subsol vuelve a ser una cualitativa nominal y collita es una cuantitativa, que es la cantidad de tones de raïm collits, ¿no? Venga, entonces, aquí nos han puesto unos resultados con R. Tenéis aquí el análisis descriptivo. Donde ¿vale? Tenemos aquí pues tipos de acollita, tenemos aquí el mínimo, el máximo, claro, aquí solo hay 3 valores, esto no tiene mucho sentido porque es una variable realmente cualitativa. La acollita, ¿no? Pues la media es 2,15 tones eran, ¿no? De raïm recollit, ¿vale? Pues el periodo, o sea, tenemos 274 parcelas, ¿no? Pues la parcela que menos recogió fue esta, que recogió negativo, y la que más recogió fue esta, ¿no? Esta es la media y aquí tenemos los cuartiles, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, ¿no? Eso quiere decir que el 25% de las parcelas recogieron menos que 0,54, ¿sí? Que la mitad recogieron menos de 1,93 y que el 75% recogieron menos de 3,36, ¿no? Bueno, luego lo mismo para subsol, pero subsol no tiene mucho sentido porque tenemos que es una cualitativa, ¿no? Pues vemos que el 43% es de argila y el resto es de pizarra, ¿no? Podríamos sacar la media de valores 0,1, nos da la proporción del 1, ¿sí? Y luego pluviosidad, ¿no? Pues vemos también lo mismo, ¿no? La media, lo que ha llovido de media, ¿no? Lo que ha llovido el agua que ha caído, o sea, el agua que ha caído de media, el agua que ha caído en la parcela en la que menos llovió, el agua que ha caído en la parcela que más llovió y luego los cuartiles, ¿no? El 1, 2 y el 3, ¿no? Aquí no nos ponen el 2 porque es la mediana, acordaros. Bueno, luego nos han puesto análisis bivariante, donde vemos el tipo de uva y el tipo de suelo, ¿no? Y vemos cuántos casos hay de las 274 parcelas, ¿no? Pues cómo se ha repartido esto. Luego nos han puesto un análisis gráfico. ¿Qué gráficos son estos? Vemos aquí barras pegadas, ¿no? Por tanto, son histogramas, ¿sí? De donde nos han puesto la cosecha en toneladas, ¿no? La cosecha en función del tipo de uva, ¿no? Tenemos la cosecha de las parcelas que se dedicaban al tempranillo. ¿Vale? Entre esto y esto, la cosecha obtenida en las parcelas que se dedicaban a la uva de garnacha y la de otros, ¿no? Bueno. Bien, y luego finalmente tenemos aquí un boxplot, ¿no? Un boxplot donde tenemos el tipo de suelo, ¿no? Si es el tipo 0,1, que era el de argila y pizarra, ¿no? Pizarra y argila, 0 y 1, pues a partir de aquí tenemos la distribución del boxplot, ¿no? Eso nos está indicando el mínimo, el máximo. Ojo que hay un valor atípico, ¿no? Nos lo han marcado fuera de la caja, ¿sí? Cuando había un valor muy alejado del resto, atípico o extremo, nos lo ponen fuera de la caja. Y luego teníamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿no? Muy bien. Venga, y finalmente tenemos el análisis de la correlación, ¿no? Nos dan la correlación de Pearson entre pluviosidad y collita. 0,86, pues parece una relación muy fuerte, ¿no? Una relación muy fuerte, ¿sí? Como hemos explicado, correlación de Pearson, 0,86, 87, quiere decir que se acerca mucho el más 1, ¿no? Es una relación muy fuerte, cuanto más llovió, cuanto más agua cayó en la parcela, mejor fue la cosecha obtenida, ¿no? Venga, vamos a ir resolviendo las preguntas. Son preguntas sencillitas, un poco de interpretar los pantallazos que hemos ido viendo, ¿vale? Dice, ¿cuál es la pluviosidad mensual media en nuestra muestra? Pluviosidad mensual media. Pluviosidad mensual y la media era min, ¿no? Por tanto, es 4,35, ¿no? Es 4,35. Pues la respuesta sería, pues ese 4,35. Vamos a ponerle 3 decimales, así que sería 4,351, ¿vale? Intentar poner mejor 3 decimales, os piden.
Dice, ¿qué variedad de uva se da más en parcelas con subsuelo de pizarra en términos absolutos y en porcentaje? ¿Cuál se da más variedad de uva en las de parcelas de pizarra? ¿Vale? Las parcelas de pizarra son las de valor 0 de subsuelo, ¿no? Por tanto, las del valor 0 de subsuelo son estas, ¿sí? Es una tabla de doble entrada, ¿no? Por tanto, ¿qué variedad es la que se da más? Pues la que se da más es esta, ¿no? La variedad tipo 2, que se ha dado en 73 parcelas, ¿no? Por tanto, la variedad que más se ha dado en las parcelas de pizarra es la garnacha. ¿Sí? Por tanto, la variedad que más se ha dado es la garnacha, que se ha dado en 73 parcelas, nos piden el valor absoluto, ¿no? Y también nos piden el valor relativo. Pues 73 entre 155 sería 0,471, un 47%, ¿no? ¿Sí? 47%. Nos pedían aquí, dice, que lo demos en valor absoluto y en porcentaje, ¿no? En términos absolutos y en porcentaje. ¿Sí? Así que hemos dicho, en términos absolutos era 73, en 73 parcelas, esa era la variedad de esa parcela, ¿no? Era la que más se repetía. En las parcelas de suelo de pizarra, la más repetida era la variedad, hemos dicho, de garnacha, ¿sí? Que se ha dado en 73 de las parcelas, que representan el 47%, que se representan el 47% de las parcelas de pizarra, ¿sí? Pizarra era 0, ¿no? Sí. Vale. ¿Sí? Venga. Por tanto, garnacha, las respuestas serían garnacha, 73 y 47%, ¿no? O 47,1%, podríamos decir, ¿vale? Redondeando. Venga, C. Dice ahora, ¿y por encima de qué valor de pluviosidad mensual se encuentra el 25% de las parcelas de la muestra? Valor de pluviosidad mensual del 25% de las parcelas. Pues si nos vamos a buscar aquí la pluviosidad mensual, el 25% de las parcelas, bueno, no especifica, si dice por encima de qué valor está el 25%, ¿vale? O sea, nos dice que cuál es el valor que por encima deja el 25%. Eso es el tercer cuartil, ¿no? El tercer cuartil es el valor que deja un 25% por encima, ¿no? Por tanto, ¿qué valor es el que deja un 25% por encima de pluviosidad? Pues sería este, ¿no? 5,881. 5,881. Pues por encima de 5,881 está en el 25% de las parcelas en las que más ha llovido, ¿no? Con mayor pluviosidad mensual. Muy bien. Y la D nos dice, ¿y qué variedad de uva ha tenido cosechas más pequeñas? ¿Cuál es la variedad de uva que ha tenido cosechas más pequeñas? El análisis bivariante empieza aquí, ¿vale? Por tanto, aquí no tenemos la cosecha, ¿sí? Y aquí sí que tenemos este análisis bivariante donde tenemos el tipo de uva y la cosecha, ¿no? Por tanto, ¿cuál ha sido la que ha obtenido unas cosechas más altas? Fijaros que los tres casos, ¿no? Tienen distribuciones asimétricas positivas, ¿no? ¿Sí? Pero parece que la que tendría mayores valores, ¿no? Aquí hay muchos ceros. Bueno, un poco subjetivo esto, pero bueno, yo creo que 6,
6, 7. Yo diría el tempranillo, ¿no? El tempranillo parece que es el que ha obtenido mejores cosechas. La garnacha es la que ha sido peor, ¿no? Vemos que muchas parcelas han obtenido una cosecha casi de cero o muy baja, ¿no? En cambio el tempranillo, pues tenemos aquí valores más altos en general que aquí, ¿no? Bueno, diríamos el tempranillo. No está muy bien planteada la pregunta. Ah, no, perdón, que dice la variedad más pequeña. No, la variedad, esa sí que es más clara, ¿eh? Por eso me he extrañado, porque digo, bueno, las dos al final se podrían confundir un poco. La variedad más pequeña, la variedad que han conseguido cosechas más pequeñas es la que decíamos, ¿no? La garnacha claramente es la que ha obtenido cosechas más pequeñas, ¿no? La cosecha es más baja, han sido muy bajas en garnacha, ¿no? En cambio en tempranillo han sido un poco más altas y en las otras también, ¿no? Sí, por tanto, la variedad que ha obtenido cosechas más pequeñas lo podemos ver en este histograma que se ha hecho para cada variedad y vemos que es la garnacha, ¿no? Venga, la E dice, se observa una diferencia significativa entre las cosechas en las parcelas de pizarra y las parcelas de argila. Vale, ahora nos piden analizar si hay diferencias entre la cosecha en las de pizarra y en las de argila, ¿no? Eso lo podemos ver aquí, ¿no? Tipo de suelo, pizarra, argila, ¿no? Y cosecha, ¿vale? Es una variable cuantitativa la cosecha y no, la hemos estudiado con un boxplot y hemos separado, lo hemos diferenciado en función del tipo de suelo, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias? Pues parece que la cosecha ha sido un poquito más alta, ¿no? La mediana es la misma, ¿sí? Pero el cuartil 3 es un poquito más alto en el subsuelo tipo 1, también el máximo y el valor este atípico o extremo, por tanto, era argila, pizarra y argila, ¿no? El 1 es argila, pues eso quiere decir que en el subsuelo de argila, en general, hemos obtenido un poquito mejor cosecha, ¿no? La diferencia es muy pequeña, ¿sí? Pero sí que parece que ha sido mejor, ¿no? ¿Se observa una diferencia entre las dos? Pues eso lo vemos en el último gráfico, deberíamos explicar, ¿no? Esto lo explicáis un poco, ¿eh? Lo vemos en el último gráfico y vemos que en el boxplot los valores máximo y cuartil 3 son un poco más altos en el de argila, así que parece que han obtenido mejores cosechas, ¿sí? Venga, y dice, ¿y existe una correlación elevada entre pluviosidad y cosecha? ¿Existe una correlación elevada entre pluviosidad y cosecha? Pues eso lo veríamos aquí, ¿no? ¿Sí? Pluviosidad mensual y cosecha, una correlación de Pearson de 0,86. Por tanto, ¿hay una correlación elevada? Sí, hemos dicho que la correlación de Pearson va de +1 a -1 y por tanto, sí, habría una correlación elevada entre las dos cosas, ¿no? Una relación positiva y bastante fuerte, ¿sí? Así que sí, cuanto más ha llovido en la parcela, mejor ha sido la cosecha, ¿no? Una relación muy fuerte, una correlación de Pearson de 0,86, que es una correlación muy alta, ¿sí? Venga, fijaros que esta primera pregunta iba todo de análisis de datos, ¿no? ¿Vale? Fijaros que nos han puesto diagrama del boxplot, un histograma, ¿no? Nos han dado medidas de posición como la mediana, como los cuartiles y nos han hecho preguntas sobre eso y poco más, realmente tampoco preguntaban cosas muy complicadas, ¿no? Sino que era sobre todo pues saber interpretar el pantallazo hecho con R, ¿no? Venga, entonces, a ver, volvemos al dossier y pasamos a la segunda pregunta. Venga, la segunda pregunta ya sería de probabilidad, ¿no? Entonces nos dicen, sean A y B dos sucesos tales que la probabilidad de A es 1/4, la probabilidad de B es 2/3 y la probabilidad de la unión es 3/4. Pues nos dice que calculemos la probabilidad de la condicionada de A a B y la condicionada de no B a A, ¿sí? Venga, así que es un ejercicio de probabilidad relativamente sencillo. Lo vamos a hacer en la pizarra utilizando las fórmulas que habíamos visto, ¿no?
Venga, entonces nos dicen que la probabilidad de A es un cuarto. Vamos a ponerlo mejor con decimales. Así que vamos a decir 0,25, ¿no? Un cuarto. Probabilidad de B nos dice que es 2 tercios, es decir, 0,6 periódico. Y probabilidad de la unión de A o B es una probabilidad de 3 cuartos, es decir, 0,75, ¿no? Y a partir de aquí nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de la condicionada AB? ¿Cuál es la probabilidad de la condicionada AB? Y nos piden que cuál es la probabilidad de no B condicionado a A, ¿no? Vale. Entonces, primera probabilidad que buscamos. Buscamos una condicionada, ¿no? A ver, un segundo, que no se dejo yo el rotulador. Voy a poner una carga nueva. Probabilidad condicionada de A a B, ¿no? ¿Cómo hacíamos una condicionada? Pues como aquí, condicionada como intersección entre condición, ¿no? Así que deberíamos hacer intersección entre condición. ¿Qué pasa? Que la intersección no la tenemos, pero tenemos la unión. ¿Había alguna fórmula con la que podíamos resolver la intersección con la unión? Teníamos esta fórmula, ¿no? Sí, así que vamos a ir desarrollando la fórmula hasta que lo tengamos todo, ¿no? Una condicionada, en general, siempre se puede calcular a partir de la probabilidad de lo primero, probabilidad de lo primero, intersección lo segundo, ¿no? Es una intersección entre la probabilidad de la condición, ¿no? La probabilidad de la condición la tengo, pero la intersección no. ¿Qué podríamos hacer con la intersección? Pues yo esta intersección la puedo pasar aquí y la unión la puedo pasar aquí, como habíamos visto en ejercicios, ¿no? De los vídeos anteriores. Así que yo puedo decir que la intersección es igual a la probabilidad de lo primero más lo segundo menos la unión, ¿no? Si le cambio esto de sitio, ¿sí? Por tanto nos quedaría probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo menos la unión de las dos cosas, ¿no? Y eso nos va a devolver la intersección. Y la probabilidad de la condición es probabilidad de B, ¿no? Así que lo tenemos todo. Sería 0,25 más 0,6 periódico menos 0,75. Y todo dividido entre la condición que sería el 0,6 periódico, ¿no? Venga, por tanto, 0,25 más 0,6 menos 0,75 y todo entre 0,6 periódico. Y eso nos daría una probabilidad de 0,15, ¿no? A ver, espera, que lo pongo un poco más así. No, perdón. 0,25 más 0,6 periódico menos 0,75, 0,25, ¿eh? 0,25, vale. Sí. Venga, pues 0,25 sería la probabilidad de A condicionada a B, ¿no? En este caso. Y luego, probabilidad de no A condicionado a no B condicionado a A. Cuando yo tengo una negación, pero es lo de arriba, que es el suceso, lo de abajo es la condición, y entonces es diferente, ¿eh? Pero cuando tengo una condicionada y lo de arriba está negado, es como si estuviera negado todo, ¿sí? Por tanto, yo puedo hacer siempre, ¿no? La probabilidad de aprobar si soy de economía, decíamos antes, es la complementaria de no aprobar si soy de economía. Me da igual la condición, ¿no? ¿Sí? Así que si la negación está arriba, es tan fácil como hacer esto. Y eliminamos la negación, ¿no? ¿Sí? Por tanto, si la negación está arriba, yo le aplico la ley del complementario. 1 menos la probabilidad, entonces elimino la negación. Muy bien, ya no tengo la negación, ¿no? Y ahora tengo, por tanto, esta condicionada. Entonces, para hacer esta condicionada, ¿cómo la podemos resolver? Fijaros que tenemos la condicionada, pero del revés, ¿no? Yo tengo A condicionado a B y me piden B condicionado a A. Pues aplicamos el teorema de Bayes, ¿no? Podemos aplicar el teorema de Bayes. ¿Qué nos decía el teorema de Bayes? Nos decía que una condicionada la puedo resolver como la condición contraria, es decir, A condicionada a B,
por la probabilidad de B entre la probabilidad de la condición, que sería A. ¿Sí? Condicionada es igual a la condicionada contraria por condición entre la condición general. Teorema de Bayes. También lo podríamos haber resuelto con la fórmula otra vez de la condicionada, ¿no? Es intersección entre condición, pero intersección tampoco la tengo calculada, o sea que... Pero también se podría haber hecho intersección entre condición. De hecho, esto es la intersección, o sea, va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Vale? El tema es que esto ya lo tengo calculado y va a ser un poquito más rápido. Pero habría sido lo mismo si hubiera hecho la intersección de A y B arriba y entonces sale de hacer todo este cálculo, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos así, da igual. Muchos ejercicios se pueden hacer de varias maneras, ¿eh? Esto, por tanto, sería 0,25 por la probabilidad de B, que hemos dicho que es 0,6 periódico, entre la probabilidad de A, que es 0,25. Otra vez, ¿no? Vale, por tanto, esto nos daría... Ah, bueno, 0,25, ¿no? Claro. O sea, 0,33, ¿no? 0,3 periódico. Vale, pues ya lo tendríamos resuelto, ¿sí? Nos hubiera dado lo mismo si hubiéramos hecho 1 menos la intersección, que sería 0,25 más 0,6 periódico menos 0,75 1 menos 0,25 más 0,6 periódico menos 0,75 entre la condición que es A, que es otra vez el 0,25, ¿no? Sí, nos da lo mismo, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos este segundo ejercicio resuelto. ¿Sí? Venga, volvemos al dossier. Ya hemos resuelto esta segunda pregunta. Bien, y pregunta 3. Nos dice ahora, Fridònia i Silvània són dos països veïns que participen en un torneig esportiu consistent en una carrera pedestre i una carrera ciclista. Diu, a Fridònia són forts en la modalitat pedestre i guanyen el 80% de les carreres, mentre que només guanyen el 40% de les ciclistes. Vale? Per tant, se'ls dona millor les carreres pedestres que les ciclistes. I a Silvània són molts atletes a les dues modalitats. Guanyen el 100% de les pedestres i el 60% de les ciclistes. Diu, el 80% dels atletes de Fridònia participarà a la carrera pedestre i el 80% dels atletes de Silvània participarà a la carrera ciclista. ¿Sí? Per tant, nos dicen cuántos participan en la carrera pedestre y cuántos participan en la carrera ciclista. Se entiende que los contrarios participan en la otra, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje de atletas de Fridònia guanyará alguna carrera? Vale, vamos a ir poniendo los datos porque nos los han puesto un poco aquí rebuscados, ¿vale? Así que vamos a ir a hacer la pizarra. Primero nos han dividido todos los datos en dos grupos en función de si somos de Fridònia o de Silvània, ¿sí? Así que vamos a poner aquí Fridònia y Silvània. ¿Cómo se flipan aquí con los ejercicios? A ver, Fridònia y Silvània son dos países, ¿no? Dice, entonces, ¿cuántos van a...? Primero, en Fridònia, dice en Fridònia son fuertes en la modalidad pedestre y ganan el 80% de las carreras. Por tanto, la probabilidad de ganar, vamos a decirlo así, ¿vale? De ganar, si la carrera es pedestre, la probabilidad de ganar si la carrera es pedestre es de el 80%. Y la probabilidad de ganar si es ciclista, ¿no? Nos dicen que solo ganan el 40% de las ciclistas, 0,4. ¿Sí? Por tanto, 0,8.
y 0,4. En cambio, en Silvania dice que la probabilidad de ganar en las pedestres, que las ganan todas, 100%. ¿Sí? El 100% de las pedestres las ganan los de Silvania. Y el 60% de las carreras ciclistas. Por tanto, la probabilidad de ganar si la carrera es ciclista es de 0,6. Muy bien. Dice, el 80% de los atletas de Fridonia participa en la carrera pedestre. Por tanto, si de los de Fridonia, ¿no? De los de Fridonia, el 80% es probabilidad de que el participante participe en la pedestre es del 0,8. Por tanto, se entiende que la probabilidad de que participe en la ciclista es del 0,2, ¿no? ¿Sí? El 80% participan en la pedestre y el 20% en la ciclista, ¿no? Bien, y si nos vamos a Silvania, nos dice que el 80% de Silvania participa en la ciclista. Por tanto, ciclista el 80% y por tanto el 20% se supone que es la pedestre, ¿no? Esos son los datos del enunciado, que son un poco lío porque nos hablan de dos países diferentes, nos dan los datos para cada país, ¿no? Entonces nos dice, ¿qué porcentaje de atletas de Fridonia ganará alguna carrera? Por tanto, nos están preguntando para el primer apartado A, ¿vale? Estamos hablando de Fridonia, ¿sí? Ojo que vamos a dividir en función del país, ¿no? Si estamos hablando de Fridonia, dice que qué porcentaje de sus atletas ganará. O sea, nos están preguntando probabilidad de... ¿cuál es la probabilidad de ganar de un atleta que sea de Fridonia, ¿no? Por tanto, nos están preguntando una probabilidad simple. ¿Qué pasa cuando tenemos una probabilidad simple? Y lo que tenemos es las probabilidades. Yo tengo una probabilidad de ganar si la carrera es esta y tengo una probabilidad de ganar si la carrera es pedestre y de ganar si la carrera es ciclista, ¿no? Pero no tengo la probabilidad de ganar en general y es lo que me están pidiendo. Por tanto, aquí deberíamos aplicar el teorema de probabilidad total, ¿no? Estamos buscando una probabilidad simple y tenemos las probabilidades condicionadas. Por tanto, sería probabilidad de ganar si es pedestre por la probabilidad de ser pedestre más la probabilidad de ganar si es ciclista por la probabilidad de ser ciclista, ¿no? Y lo tenemos todo para los de Fridonia. Así que lo vamos resolviendo y sería 0,8 por la probabilidad de ser pedestre de 0,8, ¿sí? Esto por su probabilidad, más la otra probabilidad que es 0,4 por su probabilidad que es 0,2, ¿no? Y de esa manera, aplicando el teorema de probabilidad total, vamos a poder resolver la probabilidad general de ganar, ¿no? Para un subgrupo, que es este subgrupo de Fridonia, ¿no? Por tanto, 0,8 por 0,8 más 0,4 por 0,2 y nos daría igual a 0,72, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos la primera pregunta resuelta. Porcentaje de atletas que ganará son 0,72 en Fridonia, ¿no? Aplicando el teorema de probabilidad total, ¿sí? Y la B dice, ¿y qué porcentaje de atletas en Silvania ganará alguna carrera? Entonces, fijaros que ahora es otra vez lo mismo, nos están pidiendo porcentaje que ganarán, pero en Silvania. Así que el apartado B sería lo mismo, pero para el país de Silvania, que tiene sus propias probabilidades, ¿no? Pero vuelve a ser lo mismo, sería la probabilidad de ganar. En general, sería la probabilidad de ganar si la carrera es pedestre, por la probabilidad de que sea pedestre, más la probabilidad de ganar si es ciclista, por la probabilidad de ser ciclista, pero con las probabilidades de Silvania, ¿no? En este caso, así que sería, pues utilizando estas probabilidades, sería 1, la probabilidad de ganar pedestre, por la probabilidad de que sea pedestre, que es 0,2, ¿no? Más 0,6, que es la probabilidad de ganar si es ciclista, por 0,8, que es la probabilidad de que sea ciclista, ¿no? Y si hacemos este cálculo, pues nos devolverá, otra vez, ¿no? Aplicando el teorema de probabilidad total, pues nos devolverá la probabilidad de ganar para un atleta de Silvania, ¿no? Por 0,8
Venga, y nos daría 0,68. 0,68, ¿no? Venga, y el apartado C nos dice, si de acuerdo con la información que se tiene, los atletas de Silvania son claramente superiores en las dos modalidades, aunque los de Silvania eran claramente superiores, ¿no? Es decir, ganan más de las pedestres y ganan más de las ciclistas, ¿no? Aunque en teoría son superiores en las dos categorías por separado, ¿cómo explicas los resultados anteriores? Es decir, que los de Silvania la probabilidad de ganar es más baja que en los de Fridonia, ¿sí? ¿Por qué es eso? Pues porque los de Silvania, los de Fridonia se han especializado en aquello que mejor se les da, ¿no? El 80% participan en la pedestre, que es en lo que son mejores, ¿no? En cambio, los de Silvania se han especializado en lo que peor les va, que es las carreras ciclistas, ¿no? Y por tanto al final está saliendo que ganan más los de Fridonia que los de Silvania porque se están especializando en lo que son buenos, mientras que los de Silvania no, se están especializando en lo que son malos, ¿sí? Por eso es esa diferencia que hay entre las dos, ¿no? Que es un poco la teoría económica, ¿no? Muchas veces de cómo el comercio internacional pues puede ser positivo para todo el mundo porque cada uno se especializa en lo que hace mejor, ¿no? Entonces un poco esa idea es la que tendríamos aquí, ¿no? Los de Silvania no están siendo eficientes, se están dedicando a aquello que se les da peor y hay poca gente que se dedica a lo que se les da mejor, ¿sí? En cambio los de Fridonia están siendo muy eficientes y se están dedicando a lo que se les da realmente mejor. Muy bien, venga, pues vamos a volver al dossier. Este era este examen de 2024 y ahora vamos a pasar a hacer el examen anterior al examen de 2023. ¿Vale? Tenéis este otro examen, el examen de marzo de 2023. Venga, vamos a hacer este examen. Veréis que es un poco del mismo estilo. A ver, nos dice, un estudio realizado con 257 estudiantes que acabó sus estudios universitarios el año pasado analizó conjuntamente las variables años de estudio, ¿vale? Anys d'estudis, que és anys que ha trigat en completar els estudis, mesos de feina, que és els mesos que ha trigat en trobar una feina, y nota mitjana de l'expedient, ¿vale? Tenemos estas tres variables, años de estudios, meses que ha tardado en encontrar trabajo y la nota media del expediente, tres cuantitativas, ¿no? Dice, los datos se resumen en la siguiente tabla bidimensional de frecuencias o tabla de contingencia entre años de estudios y meses para encontrar trabajo, ¿sí? Años de estudio y meses para encontrar trabajo, ¿sí? Obteniendo también las siguientes representaciones gráficas que nos muestran la distribución de frecuencias de la variable meses de trabajo, ¿sí? Separando entre los que tuvieron una nota superior a 8 e inferior a 8, ¿no? Los meses para encontrar trabajo para los que tuvieron notas muy altas y los que tuvieron notas muy bajas, ¿no? También sería un estudio bivariante, ¿no? Hemos separado como la población en dos partes, los que tienen notas muy altas, más de un 8, los que tienen notas no tan altas, menos de un 8, ¿sí? Y a partir de aquí hemos visto la distribución, ¿no? ¿Vale? ¿Qué podemos ver aquí? Pues que los estudiantes que estudian menos años, ¿no? Vemos que los meses para encontrar trabajo, bueno, están más repartidos, ¿no? Pero suelen tardar 2, 3 meses en encontrar trabajo, 1, 2, 3 meses, es lo más habitual, ¿no? En cambio, cuando estudian 5 años, lo más habitual sería más bien 2, 3, 4, ¿no? 2, 3, 4. Cuando estudian 6 años, lo más habitual es, pues más bien 3, 4, 5 meses, ¿sí? En encontrar trabajo. Así que fijaros que lo que estamos encontrando aquí es que cuantos más años estudiamos, a partir de 4, más meses tardamos en elegir trabajo, porque suele ser, pues a lo mejor un trabajo más específico, más ¿no? Donde vamos a buscar un trabajo muy especializado, ¿no? ¿Sí? Fijaros que con 7 años de estudio parece que
tardamos más, ¿no? Aquí los valores son diferentes porque tenemos diferente número de estudiantes, ¿no? De cada uno de los años, ¿vale? Pero vemos que con los estudiantes que han estudiado solo 4 años, la mayoría de los datos los tenemos aquí, luego los tenemos aquí, luego los tenemos aquí, luego los tenemos aquí, por tanto parece haber una relación positiva, ¿no? Cuanto más años estudiamos, parece que más tardamos en encontrar trabajo, ¿no? Más tardamos en encontrar trabajo. Y si miramos las notas, aquí en las notas vemos que los que sacan notas muy altas encuentran trabajo sobre todo al mes, a los 2, a los 3 meses, ¿no? En cambio, los que tienen notas más bajas o no tan altas, ¿no? La mayoría encuentran trabajo a los 2, 3, 4 meses, ¿no? Así que aquí sí que parece que obtenemos un poco lo que esperaríamos, ¿no? De que los estudiantes con mejores notas encuentran trabajo antes, ¿no? Venga, a partir de aquí nos dice, en base a estos resultados, dice cuál es la media del número de años que se ha tardado en completar los estudios. La media del número de años. Entonces, ahora fijaros que la media de los años no me la han dado, ¿no? Pero tenemos aquí el total de casos, ¿no? ¿Sí? Así que esto lo vamos a poder resolver con la fórmula de la media. Esto lo podemos resolver con la fórmula de la media, ¿no? La media decíamos que era la suma de todos los valores entre el total de valores, ¿no? Entonces, la suma de todos los valores en este caso, ¿cuántos son? Pues tengo a 160 estudiantes que han estudiado 4 años, por tanto, sería 4 años multiplicado por 160 casos, ¿no? Sí, la media cuando teníamos nosotros una tabla de frecuencias, acordaros que se modificaba la fórmula y era así, ¿no? X por NI entre N, ¿no? Lo podríamos expresar así, ¿vale? Por tanto, sería 4 por 160 más, luego 5 por 76, más 6 por 18, más 7 por 3, ¿no? Y todo eso dividido entre el total, que son 257. ¿Sí? 4 por 160, más 5 por 76, más 6 por 18, más 7 por 3, ¿no? Muy bien, pues sería 4 por 160, más 5 por 76, más 6 por 18, más 7 por 3, todo entre 257, nos daría igual a 4,47, ¿no? 4,471. Pues esa sería la media del número de años, ¿sí? Bien, ya lo tenemos resuelto. La primera pregunta era hacer una media, en este caso no la teníamos con los pantallazos, así que la hemos tenido que resolver a mano, ¿no? Bien, dice ahora, ¿qué porcentaje de estudiantes de la muestra tardó 5 o más meses en encontrar trabajo? Os lo comparto. Venga, nos dice ahora, estamos en el apartado B, dice porcentaje de estudiantes de la muestra que tardó 5 o más meses en encontrar trabajo. Vale. 5 o más meses en encontrar trabajo, los tenemos aquí, ¿no? 5 o más son 5, 6 o 7, ¿no? ¿Cuántos casos han habido? ¿Cuántos casos han habido? 33 casos, ¿no? Han habido 33 casos en los que hemos tardado 5 meses o más, ¿no? Por tanto, sería 33 casos de los 257, ¿no? Pues si hacemos el cálculo, 33 entre 257 nos daría 0,128. Es decir, un 12,8%, ¿no? ¿Sí? El 12,8% de los estudiantes tardó 5 meses o más en encontrar trabajo, ¿no? Esto entre el total, ¿sí? Tardó 5 meses o más, el 12,8%. Venga, apartado C. Dice, ¿y cuántos estudiantes de la muestra tardaron 5 meses en encontrar trabajo y 5 en acabar los estudios?
¿vale? Las dos cosas. ¿Cuántos hay que tardaron 5 y 5 años, ¿no? 5 meses y 5 años. Pues 5 meses para encontrar trabajo y 5 años de estudios, pues ¿cuántos casos son? Son 9 casos, ¿no? Hay 9 estudiantes que les pasó esto, y si lo expresamos en porcentaje sería 9 entre 257, sería un 3,5%, ¿no? Son 9 casos o un 3,5%, ¿sí? Venga, apartado D, dice, de los estudiantes de la muestra que tardaron 4 años en acabar sus estudios, ¿qué porcentaje encontraron trabajo en 3 o menos meses? ¿Vale? Ahora es una probabilidad condicionada. Dice, de los que tardaron 4 años, solo de los de 4 años. Porcentaje que tardaron 3 o menos meses. ¿Vale? Por tanto, ahora estamos hablando de los que estudiaron 4 años, solo de estos, ¿no? Por tanto, ahora va a ser una probabilidad condicionada. Solo estoy hablando de estos. Y nos dicen cuántos tardaron 3 o menos, ¿no? Pues de los 160 que estudiaron 4 años, ¿cuántos tardaron 3 meses o menos en encontrar trabajo? Todos estos, pues todo esto entre 160, ¿no? ¿Sí? Sería hacer la división de 40 más 57 más 31. Son 128 los que tardaron 3 meses o menos, ¿vale? Todos estos son 128, por tanto sería, perdón, todos estos, 128 entre 160. Y sería 0,8, ¿no? Sería 0,8. Pues el 80% tardaron 3 meses o menos, ¿no? Dice, de la muestra de estudiantes que tardaron 4 años en acabar los estudios, ¿qué porcentaje encontraron trabajo en 3 o menos meses? Pues el 80%, ¿no? Venga, 80%. Dice, ¿y cuál es la moda de la distribución de frecuencias de la variable meses de trabajo? ¿Cuál es la moda de meses para encontrar trabajo y la mediana? A ver, meses para encontrar trabajo, ¿cuál es la moda? ¿Cuál ha sido el que más se ha dado? Pues la moda es el valor más repetido, ¿no? En este caso cogeríamos los marginales de la tabla. Todo esto es de el estudio bivariante, ¿no? De 2 variables a la vez, cuando las ponemos en una tabla de doble entrada, ¿sí? Pues en este caso, cogiendo solo los de 2 meses de trabajo, son 78 casos, ¿no? Por tanto, tenemos 78 casos. Son 78 casos que han tardado 2 meses en encontrar trabajo. Y ese es el caso en el que hay una frecuencia absoluta más alta, ¿no? Por tanto, la moda es el valor con frecuencia absoluta más alta. Sería, por tanto, la moda es 2 meses de trabajo, que tiene una frecuencia absoluta más alta que las demás, ¿no? Esa es la moda. ¿Y cuál sería la mediana? Pues la mediana es el que acumula, es el primero que acumula el 50%, ¿no? Por tanto, si yo tengo 257 del total, si tengo 257 en total, pues sería el primero que acumulará 128, ¿no? El primero que acumulará la mitad, 128,5, ¿no? Entonces vamos sumando. La primera acumularía 40, no llega a 128, ¿no? A ver, 40 más 78 son 118, todavía no llega. Y esta ya es la que se pasa, ¿no? Por tanto, en este caso la mediana, ¿sí? La mediana es el 3. Esto de hecho lo podríamos hacer en una tabla independiente. Ponemos meses para encontrar trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, ¿no? Y también podríamos hacerlo, como habíamos visto en el vídeo, de buscar el primero que supera 0,5 de relativa acumulada, ¿no? ¿Sí? Eso lo podríamos hacer así, construyendo la tabla, pero en ese caso es bastante fácil, ¿no? Lo podemos hacer directamente. Es el primero que supere la mitad, el primero que supere el 0,5 acumulado, ¿no? Por tanto, en este caso sería el primero que supere 128,5, 40
más 78 son 118, todavía no superamos, pero más 67 ya son 185. El primero que supera el 50% acumulado es el 3, así que la mediana sería de 3. ¿Sí? Ya os digo, lo podéis hacer con calma y os hacéis una tabla aparte para hacerlo, pero lo podemos hacer de esta manera. Es el primero que supera la mitad, ¿no? Calculo la mitad del total y voy sumando esto más esto. No llego, pues le sumo el siguiente, más esto. Ahora sí llego, me paso, pues ya está, es este, la mediana es 3. ¿Sí? Como forma rápida de calcularlo, ¿no? Venga, pues meses de trabajo, hemos hecho la media, la moda y la mediana. Bien, y la F dice, observando las representaciones gráficas de la variable meses de trabajo según la nota, ¿dirías que existe una relación entre las variables? Pues, ¿qué podemos decir? Pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Nota, los que tienen notas más altas parece que encuentran trabajo antes que los que tienen notas más bajas, que parece que encuentran los trabajos después, ¿no? Así que sí, parece haber una relación clara entre las dos cosas. La gente que saca mejores notas tiende a encontrar trabajo antes, ¿sí? Muy bien. Venga, pues vamos a la última pregunta, pregunta 2, y acabamos. Venga, nos dice, del total de ordenadores que se compran en la Unión Europea, el 70% son fabricados en un país asiático, mientras que el 30% se producen en la Unión Europea. Dice, se sabe que 8 de cada 1000 ordenadores asiáticos resultan defectuosos, mientras que solo 4 de cada 1000 en Europa son defectuosos. ¿Vale? Así que a partir de esto, vamos a ponernos en la pizarra ahora los datos. Nos da la probabilidad de que se fabrique en Asia, ¿no? Probabilidad de que se fabrique en Asia sería 0,7. Probabilidad de que se fabrique en la Unión Europea sería 0,3, ¿no? Y nos dice que la probabilidad de que sea defectuoso si es fabricado en Asia, si el ordenador es un ordenador fabricado en Asia, es de 8 de cada 1000. 8 de cada 1000 es 0,008, ¿no? Y la probabilidad de que sea defectuoso si es de la Unión Europea dice que es de 4 de cada 1000, o sea, 0,004, ¿no? Vale, pues tenemos las probabilidades de que el ordenador se fabrique en Asia y en la Unión Europea, y de que sea defectuoso si está fabricado en Asia, y de que sea defectuoso si está fabricado en la Unión Europea, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un ordenador cualquiera comprado en la Unión Europea sea defectuoso? Probabilidad de que un ordenador comprado en la Unión Europea sea defectuoso. ¿Vale? O sea, todo esto es la fabricación, ¿eh? Sí, pero hablamos de la Unión Europea, ¿eh? Por tanto, nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que si yo compro, que estoy en la Unión Europea, si yo compro un ordenador, sea defectuoso. Pues depende de dónde sea fabricado, ¿no? Y tengo esas probabilidades. Así que volvemos otra vez a lo mismo. Probabilidad de que sea defectuoso. En general, cuando tengo la probabilidad de que sea defectuoso si se ha fabricado en Asia y de que sea defectuoso si se ha fabricado en la Unión Europea, pues aplicamos otra vez el teorema de probabilidad total. Sería la probabilidad de ser defectuoso si se fabricó en Asia por la probabilidad de fabricarse en Asia más la probabilidad de ser defectuoso si se fabricó en la Unión Europea por la probabilidad de fabricarse en la Unión Europea. ¿Sí? Muy bien, pues a partir de aquí lo vamos resolviendo. ¿Sí? Lo tenemos todo, sería 0,008 por la probabilidad de que se fabrique en Asia, que es 0,7, más la probabilidad de que sea defectuoso en la Unión Europea, 0,004, por la probabilidad de que sea de la Unión Europea, que es 0,3, ¿no? Venga, pues hacemos el cálculo y nos dará la probabilidad general de que sea defectuoso. 0,008 por 0,7 más 0,004 por 0,3. Nos daría 0,0068. Pues la probabilidad general de que mi ordenador sea defectuoso si lo compro en la Unión Europea depende de si se fabricó en Asia o en Europa, ¿no? Pero en general la probabilidad de que sea defectuoso es esta, 0,0068. ¿Sí? Venga, apartado B, dice, compramos un ordenador y ahora resulta defectuoso.
¿Cuál es la probabilidad de que se haya producido en la Unión Europea? Yo compro un ordenador y resulta que es defectuoso. Esto lo sé, es defectuoso. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que se haya fabricado en la Unión Europea? Lo de arriba es lo que busco, ¿no? Probabilidad de que se haya fabricado en la Unión Europea, sí, es defectuoso, ¿no? Yo sé que es defectuoso, esa es mi condición, yo ya sé que es defectuoso, lo de abajo. Y me pregunto por la probabilidad de que si es defectuoso, sea de la Unión Europea. Ojo con el orden, ¿eh? Lo que yo busco es la probabilidad de que sea un ordenador fabricado en Europa. Sí es defectuoso. Lo que yo sé es siempre lo de abajo y lo que me pregunto es siempre lo de arriba, ¿eh? Venga, por tanto es una probabilidad condicionada. ¿Pero qué ocurre? Que yo lo que tengo es la probabilidad, pero del revés, ¿no? Por tanto, aplicamos el teorema de Bayes. Aplicamos teorema de Bayes. Es decir, condicionada contraria por condición entre la condición general. La condición general la resolveríamos con el teorema de probabilidad total, pero ya lo hemos hecho antes, ¿sí? Así que la fórmula simplificada nos quedaría así, ¿no? Probabilidad de ser defectuoso si es de la Unión Europea, 0,004. Por la probabilidad de ser de la Unión Europea, 0,3. Entre la probabilidad de ser defectuoso en general, que la hemos calculado antes, 0,0068. 0,004 por 0,3 entre 0,0068 nos daría 0,176. Pues esa es la probabilidad que nos están pidiendo, ¿vale? Si tengo un ordenador y ha sido defectuoso, la probabilidad de que sea un ordenador europeo es solo de un 17,6%. ¿Sí? Y la última pregunta dice, C, la mitad de los ordenadores de una determinada tienda son de origen asiático y la otra mitad son europeos. Si compramos un ordenador elegido al azar en esa tienda, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Vale, ahora nos dicen que lo compramos en una tienda donde la mitad son de un sitio y la mitad son del otro, ¿sí? Por tanto, la probabilidad de que sea defectuoso ahora ha cambiado. Porque la probabilidad de que el ordenador de esa tienda sea asiático ya no es un 0,7, eso es en general, pero en esa tienda son la mitad de los ordenadores. Y la otra mitad son de la Unión Europea, por tanto vuelve a ser el teorema de la probabilidad total, pero donde ahora la probabilidad de que sea asiático y que sea europeo el ordenador no es la general, sino que es la de esa tienda en específico, esa tienda específica donde el 50% son de un sitio y el 50% son del otro, ¿no? Y por tanto no hace falta ni calcularlo. Si son mitad y mitad y esto es 0,8 y 0,008 y esto es 4, pues sería el punto medio, sería 0,006, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Por tanto, si la mitad de una tienda son de origen asiático y la mitad son europeos, la probabilidad de que un ordenador de esa tienda sea defectuoso es teorema de probabilidad total, pero ahora teniendo 50-50 en lugar de 70-30, que es la probabilidad general, ¿no? Por tanto, sería un 0,6% o 6 de cada 1000 que nos decían, ¿no? Muy bien, pues ya está, ¿no? Venga, pues con esto acabamos este examen del 2023. Venga, hemos hecho ya 2 modelos de examen, el de 2024-2023, y luego los otros 2 modelos que tenéis en el dossier los tenéis con soluciones, ¿vale? Que son el de 2021-2022. Así que nada, mirároslo y si tenéis cualquier duda me decís por el grupo, ¿vale? Muy bien, pues venga, lo dejamos aquí y mucha suerte para este primer parcial.